Ustedes ven acá el grupo de la Misión de Paraguay ante las Naciones Unidas, la consejera Julia, Juan Manuel, Coronel Noceda, Ani Rolón. Quiero decirles que la Misión del Paraguay ante las Naciones Unidas está profundamente orgullosa de tener al Grupo Paraguay Curajey acá en la sede de las Naciones Unidas, un día como hoy, 16 de agosto, en el cual estamos conmemorando el Día Internacional de la Juventud, que fue el viernes pasado. El Paraguay desde hace 4 o 5 años, la Misión del Paraguay organiza todos los años, en esta misma fecha, en esta misma sede, el Congreso Internacional de Jóvenes Líderes, con el apoyo de varias instituciones, también líderes en el sector. La consejera Maciel es básicamente el alma mater de esta idea, acá en la misión. Y nosotros como misión, como le digo, orgullosos, porque haberlos escuchado hoy en este recinto, en el recinto del Consejo de Administración Fiduciaria, el Trusteeship Council, fue para nosotros muy emocionante. Es una manera de mantener vivas las raíces nacionales por medio de la música, es una manera de difundir la cultura nacional por medio de la música, es una manera de difundir los valores jóvenes a los jóvenes de nuestro país, que conservan las tradiciones populares, sin demeritar absolutamente las nuevas ideas y las nuevas iniciativas que en el Paraguay se están produciendo en este momento. Para nosotros lo que ustedes hacen es muy valioso, para nosotros es de mucho contenido político, cultural y social. Así que le agradecemos mucho la Misión del Paraguay, le agradece muchísimo su presencia acá, su presencia que no es fácil, que es con esfuerzo, eso lo reconocemos y lo sabemos, y les alentamos a continuar y les alentamos a difundir y de hacer de Paraguay Curajey un grupo más y más grande, más y más poderoso a nivel de la cultura nacional. Por eso le queremos dar las gracias y un fuerte aplauso a ustedes.